que puedan hacerlo mientras en estos minutos que estamos en espera. También asimismo está la liga para que si ustedes quieren compartirla con algún conocido, el que se está retransmitiendo a través de YouTube esta conferencia. Solo esperamos un par de minutos y ya damos inicio a la misma. Muchas gracias. Les recuerdo para quienes vayan ingresando que en el chat está la liga de registro de asistencia del día de hoy. Sí les pido que por favor lo hagan a la brevedad, ya que este va a estar solamente activo unos minutos. Sí, el link está hasta el inicio del chat, ahorita lo vuelven a colocar, pero sí les pido que por favor puedan hacer su registro pues en este momento. Muchas gracias. Para quienes van ingresando, les recuerdo que en el chat se encuentra la liga de registro de asistencia del día de hoy. Les pedimos que por favor puedan hacerlo en este momento, ya que solamente va a estar habilitado unos minutos. Muchas gracias y ya estamos a punto de iniciar. Repito nuevamente la información para quienes hayan ingresado recientemente. En el chat se encuentra la liga de registro de asistencia para el día de hoy. Les pedimos que lo realicen en este momento, ya que solo va a estar habilitado unos minutos. Y bueno, vamos a dar inicio. Nuevamente les doy la más cordial bienvenida. A este ciclo de conferencias. Este es el segundo día, la plática que tendremos el día de hoy sobre bioprocesos y aplicaciones. Bueno, el día de hoy tenemos el placer de contar con la participación de la maestra Lilia Tapia López. Ella es egresada de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en donde realizó una maestría. Y por otro lado, también actualmente pues forma parte del grupo de profesores que se encuentran en el Centro de Investigación en Meteorología Aplicada,
Actualmente ella es candidata a doctora en Ciencias de Bioprocesos por el Instituto Politécnico Nacional. Ha trabajado en proyectos vinculados con la agroindustria, principalmente en el aprovechamiento de residuos para la obtención de productos de valor agregado como colorantes, biogás y medios de cultivo para elaborar bioestimulantes vegetales. Cuenta con solicitudes de patente y bueno, el día de hoy ella nos va a hablar sobre la ficorremediación de purines de cerdo y obtención de biocombustibles. Buenas tardes, maestra, y bueno, le cedo la palabra para que pueda dar inicio a su plática. Muchas gracias. Gracias, doctora. Bueno, agradezco la presencia de todos ustedes esta tarde y también al comité organizador que nos permite difundir las actividades que hacemos en el centro de investigación, tanto en la parte de académica como estrictamente del desarrollo de proyectos. Bueno, vamos a esperar un poquito en lo que reacciona mi internet y poder continuar. Ok. Entonces, vamos a hablar un poco de este proyecto de ficorremediación de purines de cerdo y obtención de biocombustibles. Este proyecto inició a finales del 2019 debido a una demanda del sector productivo, específicamente de productores de una granja de cerdos. Ellos mantienen estrictamente la limpieza tanto de los corrales como de los animales y para ello utilizan agua a presión. Durante este proceso de limpieza acarrean toda el estiércol, la orina y los restos de alimentos que están en en estas áreas de producción del ganado y trasladan estos residuos conocidos como purines o también les llaman porcinasa a través de estos canales que recorren toda la granja hasta llegar a un cárcamo. En este cárcamo distribuyen todo el estiércol, todos estos purines hacia un digestor anaerobio que se encuentra en la periferia de la granja. Esto con la finalidad de aprovechar la materia orgánica de los purines con la finalidad de obtener biogás combustible. Un subproducto de este proceso es el digestato, que es una mezcla sólida líquida que tiene materia orgánica minera y este subproducto tiene tiene el potencial para utilizarse como un fertilizante orgánico o bien para recuperar suelos erosionados. Hasta aquí pensamos, bueno, ¿cuál es el problema que tienen? Desde mi punto de vista, tenían ya un tratamiento de sus efluentes de manera adecuada. Sin embargo, refieren que este digestor anaerobio fue diseñado para soportar las excretas que generan aproximadamente minimales, entonces tienen un exceso en la producción de purines y también han observado que la producción de biogás disminuyó y también disminuyó la capacidad combustible de este gas, por lo que se infiere que la cantidad de metano en este gas también se ha disminuido. Para poder atender esta demanda, pues nos pusimos a revisar como toda la información con la que contábamos para poder diseñar o hacer una propuesta de tratamiento. Bueno, esperamos que cambie mi diapo. Bueno, les sigo contando, aunque no contemos ahorita con el apoyo gráfico, pero bueno, nosotros nos pusimos a pensar cómo vamos a poder resolver esta problemática
real del sector productivo, ¿no? Entonces empezamos a revisar toda la bibliografía, las referencias y demás información que existe, y lo que encontramos fue que una opción de tratamiento es introducir el concepto de biorefinería. ¿De qué se trata este concepto? Esta propuesta es integrar diversos bioprocesos para tratar la materia orgánica y obtener biocombustibles, además de productos de valor agregado. Los productos de valor agregado pueden ser tan sencillos como un biofertilizante o un fertilizante a partir del digestato, o puede ser, por ejemplo, obtener etanol o biodiesel o algunos otros compuestos. Ok. Entonces, técnicamente consiste en la propuesta que pensamos, la propuesta de solución, en utilizar los purines para dos propósitos. Uno, utilizarlo como sustrato para la digestión anaerobia, y la otra opción es utilizar los purines para producir microalgas. Esto con dos propósitos. Uno, tratar el agua y recuperarla, ya sea como agua de riego para los cultivos aledaños, y también nos da la ventaja de que podemos obtener biomasa. Esta biomasa microalgal puede ser hidrolizada para extraer lípidos y posteriormente transformarlos a biodiesel. O también puede ser utilizada para mejorar la relación carbono-nitrógeno del sustrato que ingresa al digestor anaerobio, de tal manera que se puede mejorar la producción de biogás e incrementar la cantidad de metano. De esta manera podríamos dar una propuesta de solución a la problemática de la granja. Pero a todo esto, ¿qué son las microalgas? Las microalgas son organismos fotosintéticos, es decir, que utilizan como fuente de carbono el CO2 y también utilizan una fuente de energía luminosa, la cual puede ser natural, que es la luz del sol, o puede ser artificial, que se provee a través de lámparas de diferentes intensidades. Las microalgas pueden ser procariontes o eucariontes, y tienen la particularidad de ser de rápido crecimiento. Para cultivarlos en el laboratorio, cultivarlos en la industria, se utilizan medios de cultivo, los cuales contienen una fuente de nitrógeno, preferentemente inorgánica. Contienen también una fuente de fósforo, además de elementos. Se utilizan o se han reportado en su mayoría los ions Bg11 y BBM, los cuales son medios de cultivo químicamente definidos, es decir, que conocemos la cantidad exacta de los elementos que constituyen el medio de cultivo. En la práctica esto consiste: compras las sales y haces las mezclas en el laboratorio. Y de estos cultivos nosotros podemos extraer, se pueden obtener biomasa o proteínas. Un ejemplo muy clásico es el alga espirulina, que se comercializa actualmente como un suplemento alimenticio. Otra aplicación que tiene la biomasa microalgal es que a partir de ella se pueden extraer pigmentos, ya sean clorofilas, carotenoides, entre otros, que son de interés para la industria de alimentos. También se pueden extraer ácidos grasos del tipo omega 3, omega 6, y también tenemos otros ácidos grasos que pueden ser transformados en biodiesel o bioturbocina. Además, las microalgas tienen la particularidad de que en su interior almacenan carbohidratos y lípidos, y los carbohidratos son utilizados para obtener bioplásticos. Sin embargo, todo este proceso o este sistema de producción hasta el momento aún es costoso, así que algunos investigadores o desarrolladores de tecnología han propuesto utilizar medios de cultivo no convencionales, es decir, aprovechar los residuos
orgánicos para producir a estas microalgas. Los residuos pueden ser digestatos, aguas residuales, ya sean municipales o industriales, o bien utilizar los purines, como es el caso de esta investigación. Cabe señalar que todos estos residuos pues tienen altas concentraciones de nitrógeno, fósforo, carbono, elementos traza que son el sustrato para las microalgas. Entonces, la primera etapa que hicimos en este proyecto para explorar la viabilidad de implementar una biorefinería fue estudiar si efectivamente las microalgas eran capaces de crecer en los purines. Para ello, hicimos primero la caracterización de esta materia orgánica y encontramos que los purines tienen un pH de 6.86, muy cercano a la neutralidad, por lo cual podemos utilizarlos como un medio de cultivo, ¿no?, para las microalgas. Otro factor importante es el contenido de nitrógeno que tienen los purines. Además de la fuente, tenemos que ver la forma química en la cual está el nitrógeno, ya que tenemos fuentes como amonio, nitritos y nitratos, y la fuente preferida para algunas microalgas es el amonio, esto a causa de que es la molécula más fácil de metabolizar. Y estas determinaciones son colorimétricas, como se puede apreciar en esta fotografía, y se determinan por espectrofotometría. Una vez que teníamos ya caracterizado el efluente, se hizo una evaluación del cultivo de Cenedesmus en diferentes concentraciones de los purines. Este trabajo lo realizó nuestra estudiante de licenciatura, Montserrat, que pertenece a la Universidad Politécnica de Tlaxcala. Ella realizó su proyecto, con el cual va a obtener su título de licenciatura ya en algunos días, ¿no? Entonces les continúo platicando qué sucedió aquí. Sembramos o cultivamos a esta microalga en los residuos y se monitorearon los cultivos cada 48 horas durante 7 días. Lo que evaluamos fue la concentración de amonio, nitritos y nitratos que había en el medio de cultivo y también monitoreamos la producción de biomasa. Este experimento se realizó en el invernadero de nuestro centro a temperatura ambiente durante los meses de enero y marzo de 2020. En cuanto a la producción de biomasa de Cenedesmus, encontramos que esta microalga creció de mejor manera en el tratamiento que contenía 1% de purines. Esto después de 3 días de incubación. Posteriormente, a los 5 días de incubación, la máxima cantidad de biomasa la encontramos en el tratamiento con 10% de purines y en el día 7 la máxima producción fue en el tratamiento con 30% de purines. En los tratamientos con 50, 70 y 90% de purines, la cantidad de biomasa fue menor, entre un 50 y un 70%. Esto se pudo deber a varios factores. Los que pensamos que pueden afectar más o pudieron afectar más el crecimiento de la microalga fue que a mayor cantidad o mayor concentración de purines en los tratamientos, la cantidad de sólidos que existían en el mismo eran mayor. ¿Esto qué tiene que ver? Bueno, pues que estos sólidos impiden el paso de la luz. Recordemos que las microalgas la requieren para realizar la fotosíntesis. Otro factor que pensamos que puede afectar el crecimiento de esta microalga es la concentración de amonio, ya que existen varias referencias que el amonio es una molécula que, si bien es fácilmente asimilable por muchos organismos, también un exceso de él causa una inhibición en el crecimiento. Entonces, lo que hicimos fue averiguar cuál era
pues sí, tratar de inferir cuál era el efecto que tenía esta concentración de amonio en el medio de cultivo con el crecimiento de las microalgas. Y en esta gráfica o en esta diapositiva les voy a presentar el crecimiento de la microalga expresada en células sobre mililitro contra la concentración de amonio en el medio de cultivo. Entonces podemos ver en esta línea verde el crecimiento de las microalgas. Por ejemplo, en el caso de los medios de cultivo con 1%, podemos notar que cuando existe la mayor producción de células, la remoción de nitrógeno era del 90%. Lo mismo ocurrió en el caso donde teníamos el 30% de purines, en donde donde la mayor concentración de biomasa se obtuvo cuando se había removido el 90% del nitrógeno presente en los medios de cultivo. Sin embargo, algo que notamos que nos pareció interesante averiguar fue que en los tratamientos 50, 70 y 90%, si bien no tenían un crecimiento de microalgas sobresaliente, también observamos que había una disminución en la cantidad de amonio en estos tratamientos. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿a dónde fue este amonio? Y una de las respuestas es que el amonio y el amoníaco se encuentran en equilibrio a un pH de 8. Cuando se excede de este valor, el amoníaco, que es un gas, se volatiliza y de esta manera se pierde de los efluentes. Otra explicación puede ser que existan algunos microorganismos que intervienen en otros procesos. Para averiguarlo, solicitamos el apoyo de la maestra Laura García, que también trabaja en nuestro centro de investigación. Ella se especializa, se encarga de toda esta análisis de ADN y esta área del conocimiento. Entonces ella nos apoyó para la extracción del ADN y se hizo un análisis metagenómico de las comunidades microbianas que estaban asociadas al cultivo de Cenedesmus dimorphus, cultivada en los purines al 90%. Lo que encontramos con esta información fue que existen diferentes, en este caso les presento géneros bacterianos que están asociadas al crecimiento de Cenedesmus, y entre ellas se encuentra Agrobacterium. Se ha reportado que estas bacterias son nitrificantes heterótrofas y que tienen un pH óptimo entre 7.5 y 8.5%. Para verificar que esta bacteria o que este fenómeno de la nitrificación se estaba presentando en los tratamientos que evaluamos, se graficaron en concentraciones molares la concentración de amonio, nitratos y nitritos. ¿Esto por qué? Resulta que la nitrificación es el proceso de transformación de amonio hasta nitratos, donde el intermediario son los nitritos. Entonces, como un ejemplo del fenómeno que observamos, les presento esta gráfica en donde observamos que disminuye la concentración de amonio y existe la presencia también de nitratos y nitritos. Otra información que nos pareció importante fue que existen, de acuerdo a este análisis metagenómico, existen microorganismos oleaginosos en los purines, los cuales pueden ser levaduras como Dipodascus, Rhodospirium, Candida, que han sido reportados o estudiados con anterioridad
y que se reportan en los artículos científicos. Por ejemplo, tenemos evaluaciones del potencial para producir biodiesel a partir de estas especies. Y también encontramos algunos géneros de protistas que han sido estudiados, ya sea para obtener biodiesel o bien lípidos del tipo de los omegas, así como exopolisacáridos. Luego entonces vemos que aparte de las microalgas que nosotros cultivamos, existen otros microorganismos que tienen también la cualidad de acumular lípidos, que estos pueden ser utilizados para aprovecharse en la producción de biodiesel. También encontramos en este análisis que existen microalgas que se encuentran latentes en la porcinasa. ¿Cómo sabemos esto? Porque pusimos algunos experimentos en donde colocamos el estiércol, lo dejamos, pues lo colocamos en los fotobioreactores de burbujeo que les mostraba, que esto consiste en estar inyectando aire a través de un compresor. Entonces, más o menos, después de 15 días, nosotros observamos que sin haber colocado ningún inóculo de microalgas, de pronto observábamos ya un color verde en los purines, ¿no?, que fueron tratados de esta manera con los fotobioreactores. Entonces, corroboramos con este análisis efectivamente la presencia de microalgas, que son endémicas o nativas, que están presentes en los purines. Se encontraron 67 especies que corresponden a 53 géneros, y las familias que son de nuestro interés o que consideramos que nos pueden apoyar para desarrollar el proyecto que les comentaba al principio, son estas familias. Por ejemplo, la Hydrodictaceae. Esta familia se ha reportado que tiene la capacidad de remover una alta concentración de amonio, ¿no?, y se ha utilizado ampliamente en plantas de tratamiento de aguas. Además, se ha reportado que al aplicar esta microalga en conjunto con sustratos, llámese estiércol o residuos de vegetales, pueden mejorar el rendimiento de biogás, y también se incrementa la cantidad de metano. Así que esta especie o esta familia puede ser una candidata que en futuras investigaciones nos permitirá establecer si podemos mejorar o podemos generar una propuesta para mejorar la producción de biogás en la granja. Otra familia que llamó nuestra atención es esta familia, la Chlamydomonaceae. Se han reportado que tiene una especie que es Chlamydomonas acidófila, que tiene la particularidad de poder crecer en sustratos con una cantidad alta de sólidos. Es decir, que puede crecer con poca cantidad de luz. Recordemos que en el experimento que les mostré con anterioridad, un problema para el crecimiento de Cnidesmus es que los purines a 90% impiden el paso de la luz, y Cnidesmus tuvo un crecimiento poco, ¿no? Entonces, Chlamydomonas, o aplicarlas, nos sugiere que puede procesar de una mejor manera, puede crecer más bien Chlamydomonas podría crecer
de mejor manera en los purines al 90% o al 100%, que esa sería nuestra meta para hacer la aplicación en la granja. Otro punto a favor que tiene esta familia y que nos gustaría explorar en el futuro es que es capaz de crecer en sustratos con concentraciones mayores a 1000 miligramos por litro de amonio. Entonces, en el caso de Cenedesmus, nosotros vimos que se inhibe su crecimiento en una concentración aproximada de 300 miligramos por litro. Entonces, esta especie también nos podría ayudar a remover toda la cantidad de amonio que se encuentra en los purines. Así es que en el futuro nosotros pensamos que estas son unas especies de microalgas que podríamos aislar de los purines y después aplicarlos para la biorremediación de los mismos y también introducirlos al proceso de digestión anaerobia para evaluar su efectividad. Y bueno, recordemos que cuando hacemos un cultivo de microorganismos en el estiércol, lo que ocurre es que obtenemos una mezcla de diferentes microorganismos. En este caso tendríamos una mezcla de Cenedesmus, que fue la microalga que nosotros inoculamos a los medios de cultivo. Tendríamos una mezcla, como ya vimos de acuerdo al análisis, de hongos, de protistas y de otras microalgas endémicas. Entonces, cuando hicimos la evaluación de toda esta biomasa, si servía o no para producir biodiesel. Entonces, lo que se hace técnicamente es utilizar la biomasa, la centrifugamos y se extrajo los lípidos. Y se extrajeron los lípidos de esta mezcla. Una vez que los teníamos en el exterior, se realizó el proceso de transesterificación ácida. Esto es que utilizamos metanol y ácido clorhídrico para obtener los ésteres metílicos de ácidos grasos y posteriormente evaluar su perfil en el cromatógrafo de gases. Así que el perfil que obtuvimos de la biomasa que se obtiene de Cenedesmus en los purines al 90%, tuvo en su mayoría ácido esteárico, que es un C18, y el ácido palmítico. Este perfil de ácidos grasos es muy similar al de las plantas oleaginosas y de acuerdo a Hallen, este perfil nos permite obtener un biodiesel equiparable al diésel que se obtiene de el biodiesel de origen fósil. Así que las conclusiones que nosotros obtuvimos de todos estos experimentos es que es factible cultivar a Cenedesmus en medios de cultivo formulados con purines. Es decir, los purines nos van a servir para producir a Cenedesmus de manera económica. Y esta biomasa la podemos utilizar también para producir biodiesel. Sin embargo, no vamos a lograr la remoción de todo el nitrógeno que contienen los purines. Sin embargo, también notamos que el proceso de aireación de los purines permite la remoción de nitrógeno, ya sea por volatilización, por nitrificación y pues también por la asimilación que tiene de esta fuente de nitrógeno. Otra de las
conclusiones interesantes que obtuvimos con este trabajo es que en los purines existe una comunidad microbiana que es fuente de ácidos grasos para la producción de biodiesel. Es decir, no necesitamos introducir un agente o un microbio externo, sino que la misma comunidad microbiana de los purines tiene este potencial. Como ya les había mencionado, tenemos microalgas, levaduras, protistas. Por lo tanto, lo que requerimos hacer en un futuro, esperemos que sea a corto plazo, es desarrollar estrategias para el aprovechamiento eficiente de esta microbiota, de tal manera que nos permita, por un lado, obtener biomasa para la producción de biocombustibles y, por otro lado, mejorar o aprovechar toda el agua que se utiliza para mantener en condiciones sanitarias adecuadas las granjas. Por mi parte sería todo y quisiera invitarlos a que planteen sus propuestas, ya más bien sus preguntas por medio del chat o por si gustan preguntar por el micrófono. ¿Sería posible, doctora? Sí, bueno, muchas gracias. Aquí hay una pregunta. ¿Cuál fue la razón para utilizar esta microalga y no otra? Ajá, ay, sí está abierto. Ok, esta microalga se ha reportado que tiene, por un lado, la capacidad de remover nitrógeno. Se ha cultivado en residuos como digestato, como estiércol también, hasta en un 70%. Entonces era una especie que prometía, o estaba reportada que tiene este aprovechamiento tecnológico. Y por otro lado, también es de las microalgas que han sido reportadas como las mayores productoras o acumuladoras, más bien acumuladoras de lípidos. Entonces, por esta razón, por las referencias que teníamos sobre ellas, se decidió utilizar. Muchas gracias. Hay una pregunta que si este biodiesel no se contrapone a la proyección 2030. Si nos pudiera ampliar esta información. Entonces, si nos pueden apoyar para el maestro Freddy Kawish, que le puedan habilitar su micrófono. Y bueno, mientras damos paso a la siguiente, mientras se habilita. ¿Cómo se logra la separación de los purines y las microalgas para la producción de biodiesel? Hay diferentes tecnologías. Por ejemplo, hay unas pueden ser desde que tú agregues un floculante, se precipita y así logras la separación. Hay otras tecnologías en donde utilizan filamentos de hongos para promover que se adhieran a los filamentos las microalgas, ¿no? O toda esta parte sólida y se puedan separar la biomasa. Toda esta tecnología también está, también existe otra tecnología en donde agregan energía eléctrica, impulsos eléctricos para que precipite toda la biomasa. Estas técnicas o tecnologías, también estamos en procesos de revisión para evaluar cuál sería la más adecuada para nosotros poder utilizarlas en la granja. Entonces hay muchísima información al respecto que ahorita justamente les comentaba que este es un proyecto que estamos desarrollando. Como comentaba el doctor Plasencia, hay diferentes niveles de maduración de la tecnología. Nosotros estamos en el TRL 1 o 2, que consiste justamente en eso, hacer la evaluación de toda la información que existe y verificar en las condiciones que tenemos, digamos, en el laboratorio o las condiciones de la granja, y podemos verificar si estas tecnologías pueden ser aplicables, ¿no? Las podemos trasladar a esta realidad. Gracias. Hay unas preguntas en YouTube.
María Eugenia Sánchez pregunta, ¿cuál es el porcentaje de eficiencia que pudiera tener el biodiesel obtenido en comparación con el diésel normal? Bueno, de acuerdo a los reportes, hay algunos que dicen que son equiparables. Todo esto depende del perfil de ácidos grasos que se obtiene, pero refieren que tanto el biodiesel que se obtiene a partir de plantas oleaginosas o bien de aceites que provienen de microalgas o de algunos otros microorganismos son equiparables a un diésel de origen fósil, ¿no? La maestra Rosalba Santiago Reyes pregunta si ya se han realizado ensayos con consorcios de microorganismos y cuál es el rendimiento obtenido. Hicimos en algún momento, hicimos un experimento, varios experimentos, donde combinamos bacterias nitrificantes con justamente esta microalga Cenedesmus dimorphus. Y lo que encontramos fue, obviamente, que la remoción del nitrógeno era más alta, lo mismo que la producción de la microalga. Más o menos es como un 20% más de biomasa, se obtiene 20% más de biomasa microalgal cuando se trabaja en este consorcio bacteria microalga. Lo que tenemos proyectado hacer en algún momento también es evaluar justamente la sucesión de comunidades de microalgas. Hay algunos autores que reportan que para tratar un purines, así tal cual, salido de la granja, utilizan primero el cultivo de clorela y cuando la cantidad de amonio ha disminuido, inoculan a Cenedesmus dimorphus, por ejemplo. Entonces, esos son también experimentos que tenemos en mente, hacer sucesiones, evaluar este tipo de sucesiones con microalgas o utilizar justamente el consorcio que se tiene de manera natural en los purines, ¿no? Entonces, son proyectos que tenemos en mente. En este momento estamos aprovechando que estamos en casa, concentrados en el trabajo de escritorio, pues estamos buscando cuáles serían las estrategias viables a seguir. Y también aquí quisiera aprovechar pues para hacerles una invitación. Cuando nosotros en CIBA podemos recibirlos para hacer servicio social, tesis de licenciatura o también para que puedan participar en nuestros programas de posgrado, ya sea los que se desarrollan en el área de biotecnología aplicada como los que se desarrollan en biotecnología productiva. Gracias. Hay preguntas que están relacionadas sobre el costo. Hay mucha inquietud sobre qué tan redituable sería la producción de biodiesel de esta manera o qué tan costoso resulta en comparación con otros procesos de obtención. Sí, nosotros todavía no hemos hecho el análisis económico, que es también un pendiente que tenemos de realizar si esto es factible o no. Las referencias es que actualmente no hay procesos que sean competitivos económicamente. Y una sugerencia que hacen para mejorar pues sí, que sea competitivo con el biodiesel que contamos en la actualidad, es que en cada punto donde se generan residuos, se generen las biorefinerías. Porque el mayor costo de producción para obtener el diésel tiene que ver con el transporte de la materia orgánica hacia el punto de tratamiento. Entonces, esto vuelve más caro el proceso. Vas a gastar combustibles para generar un biocombustible. Entonces no tiene sentido, y la propuesta que están haciendo en la actualidad para reducir estos costos de producción es que en este caso, cada empresa, cada granja,
en cada lugar donde se generen residuos, se pueda establecer una biorefinería. O sea, biorefinería existen de muchos tipos. En este caso yo les estoy presentando la que tiene que ver con la producción de biodiesel, pero hay otras que proyectan obtener bioetanol, por ejemplo, o bioturbocina. Perfecto. Ajá. Entonces, hay una gran variedad de biorefinerías con el objetivo de aprovechar los residuos y obtener biocombustibles, además de productos de valor agregado, ¿no? Que esto es justamente otra opción para reducir los costos de biodiesel. Ajá, porque para producir únicamente biodiesel no es factible. Pero si yo obtengo biodiesel, obtengo bioplásticos, obtengo fertilizantes, obtengo biogás, etcétera, entonces ya tenemos varios productos que pueden hacer factible económicamente el proyecto, ¿no? Entonces hay que hacer esta integración. Pero sí, hay una pregunta más sobre si estas microalgas también podrían ser utilizadas para la clarificación de agua. Clarificación de agua se refiere al tratamiento. Sí. Sí, justamente. Justamente, ahorita ese es como el punto que está en boga, en que las microalgas tienen dos propósitos. La aplicación de microalga tiene dos propósitos. Una, dar tratamiento al agua, y la otra, obtener biomasa con la que puedes obtener más productos. Es decir, tú puedes tratar un problema ambiental y también puedes obtener ingresos o recursos de la biomasa que se puede obtener. Otra cosa que no lo comenté en la introducción, pero también las microalgas tienen una aplicación como filtros para mejorar la concentración de metano en el biogás. Por ejemplo, si tenemos un biogás con un 70% de metano y 30% de CO2, hay algunos reportes en donde inyectan este biogás en cultivos de microalgas, de tal manera que las microalgas aprovechan el CO2 y sale del sistema un biogás con un 90% de metano, por ejemplo. Entonces, en la literatura existen N aplicaciones, ¿no? También otra aplicación de las microalgas es utilizarlas como biofiltros, ¿no? O como fotobioreactores urbanos, que es también una tendencia actual, donde tú puedes poner un fotobioreactor en una ciudad, de tal manera que purifique el aire, puede tratar agua residual en algunos lugares y además visualmente es más agradable estar viendo un color verde, además de que se estima que pueden fijar nitrógeno, CO2, de una manera más eficiente que un árbol, por ejemplo. Gracias. Hay una pregunta de Corina González Rojas y que estaría un poco relacionada, entiendo, con lo que el maestro Freddy preguntaba. ¿Cuál sería el resultado de la combustión hacia el medio ambiente? Así es. De la combustión de... Sí, del biodiesel que se forma a partir de lo que tú, de la obtención de este proceso que comentaste. Pues es... Bueno, aquí ahora sí me quedo como un poco de no saberle contestar adecuadamente, porque bueno, es un combustible, se va a quemar o procesar, o utilizar de la misma manera que un biodiesel de origen fósil, ¿no? Entonces, ahorita no recuerdo exactamente, pero en algún lugar leí que hacían un estudio
y veían que tenían menos impacto ambiental con el uso de biodiesel, pero la verdad, así que recuerde la referencia, pues no, ahorita no la tengo presente. Pero si nos comparte su correo, busco el artículo y se los podría compartir. Bueno, muchas gracias. También preguntan que cuál es la temperatura ideal para la mejor obtención de biomasa. Si varía con la temperatura ambiental o cuál es la estación en la que se obtuvo mayor cantidad. Sí, en este caso nosotros evaluamos, pues era invierno todavía, pero la producción de biomasa o la temperatura óptima para la producción de biomasa también varía en función de la microalga. Entonces, las microalgas, estudiarlas, pues ¿cómo les platicaré? Cuando tú lees un artículo, lo cuentan que como muy sencillo, ¿no? Y sirve para esto, y sirve para aquello, y parece que son omnipotentes. Sin embargo, cuando empieza su estudio, vienen las limitaciones, ¿no? Son buenas para esto bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, cuando incrementas la temperatura en algunas especies, ahorita no me viene a la mente el nombre puntual de la especie, pero si incrementas la temperatura, no sé, a 35 grados, la cantidad de biomasa se ve limitada o se disminuye comparándola con la producción de biomasa 25, por ejemplo. Entonces, esto para saber cuáles son las condiciones ideales para una microalga, se tienen que hacer estudios de esa microalga en las condiciones donde estás, porque igual no solo afecta la temperatura, sino también la cantidad de luz que hay en el sistema. Por ejemplo, una de las limitantes es que un cultivo de microalgas, si tú pones directamente el sol, sin sombra, sin nada, se ha reportado que tiene un efecto tóxico, también la cantidad, un exceso de luz. Por eso hay experimentos en donde tú evalúas el fotoperiodo. ¿Cuándo obtienes mayor cantidad de biomasa? Cuando pones la microalga a un ciclo 12-12, es decir, 12 horas de luz, 12 de oscuridad, o 9, diferentes variaciones. Sí, no hay como puntos puntuales, es decir, parámetros puntuales aplicables para todas las microalgas. Para cada microalga se requiere hacer una caracterización de las condiciones. Gracias. Preguntan también si esta utilidad solamente se refiere a los residuos los purines de cerdo, se podrían extrapolar como a otros residuos de granjas. Sí, bueno, les comentaba que las microalgas se ha reportado que pueden utilizarse en diferentes residuos, ¿no? Se han utilizado para granjas igual de productoras de vacas, de cerdos, de pollos, de toda clase de granja, además de aguas residuales de la industria. Y también aguas municipales. Se han utilizado también en plantas de tratamiento. Entonces sí tiene una variedad de aplicaciones, y también es una experiencia que tuvimos con Cenedesmus, es que puede crecer perfectamente en porcinaza o purines, pero no puede crecer en el digestato. Tampoco puede crecer en agua residual proveniente de una industria de alimentos. También lo evaluamos. Entonces, como les comentaba, utilizar una microalga requiere hacer estos análisis o estos experimentos para determinar dónde tienen la mejor actividad.
Gracias. Hay una pregunta sobre si existe alguna norma para el uso de esta microalga. No, para la aplicación de microalgas, no, que yo sepa, no tengo esa información de que exista aplicaciones de las microalgas. Lo que sí existen normas, ¿no? De, por ejemplo, cuando se aplican para tratamiento de aguas, pues sí existe una norma en donde se especifica la calidad que debe de tener el agua para ser dispuesta en cuerpos de agua o bien utilizadas para riego. Me parece que ya, creo que hay una pregunta sobre qué otro tipo de microalgas se aislaron o se han podido aislar, si se han Hasta el, identificado qué otras especies. hasta el momento no hemos entrado a esa parte de aislamiento. Les comentaba que tenemos ahorita como muchas, pues sí, muchas opciones de todo lo que podemos hacer y eso es lo que estamos revisando actualmente, toda la información que se tiene para poder decidir y también decidir si vale la pena hacer el aislamiento de cada especie o utilizarlas en consorcio, ¿no? Dependiendo de lo que queremos obtener. ¿Sí? Esas son investigaciones que planeamos hacer en un futuro, ya que COVID nos lo permita. Tenemos una serie de proyectos que deseamos realizar para fortalecer estas preguntas, ¿no? Por eso me interesaba mucho me interesaba mucho su participación y también para volverlos a invitar, porque cuando regresemos vamos a tener muchísima información bibliográfica que justamente están apoyándonos alumnos del Politécnico a través del servicio social a distancia. Entonces, ellos van a generar toda la información bibliográfica, pero vamos a necesitar a alumnos que nos apoyen para realizar toda la serie de experimentos que estamos planteando, que de acuerdo a las inquietudes que veo, bueno, ¿cuál es la temperatura óptima? ¿Vamos a aislar microalgas o no? ¿Las vamos a ocupar? ¿Vamos a utilizar únicamente un cultivo o las vamos a mezclar? A todas estas inquietudes son las mismas que nosotros tenemos en este momento y estamos preparando justamente toda la información bibliográfica para regresar al laboratorio y hacer los experimentos para responder estas preguntas. Entonces, si ya no hubiera más preguntas, pues yo le agradezco mucho al comité organizador y también a ustedes por su participación y los vuelvo a invitar a que nos consideren para que nos ayuden a volver o aplicar todo el desarrollo tecnológico para resolver una necesidad que tienen en la industria ganadera, ¿no? Muchas gracias a todos. Bueno, pues le agradecemos la participación a la maestra, también a todos los asistentes por estar en este ciclo de conferencias y por supuesto que sí hay posibilidad de que si tienen interés pueden visitar nuestra página que es www.cibatlascala.ipn.com.mx y bueno, ahí hay también programas para realizar prácticas o estancias o tesis, de manera que ustedes puedan tener contacto. Asimismo, pueden encontrar los correos electrónicos para que les den la información sobre los programas de posgrado y si es que es de su interés incorporarse a alguno de los proyectos que se van a ir comentando o las líneas de investigación con las que cuenta el centro. Bueno, pues muchas gracias a todos y bueno, nos esperamos el día de mañana también con una charla muy interesante sobre la aplicación de estos bioprocesos en alimentos. Gracias a todos, hasta luego.
Felicidades, Lili. Muy bien, maestra.